Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. A ver, díganme, ¿cómo se han sentido? ¿Han tenido palpitaciones, sudoración, nervios, insomnio? Posiblemente ataques de pánico. De eso hablaremos en un momentito más con Estelita Durán, que es psicóloga. También estará con nosotros Arlette Medlich y hablaremos sobre las nuevas formas de pedir trabajo hoy en día. Y estará con nosotros Rodrigo González y nos hablará sobre las pandemias en la historia del mundo. Así que no se lo pierdan porque el programa va a estar buenísimo. Quédense con nosotros. Soy Jenny Barra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. Pues no saben cómo les agradezco que estén con nosotros hoy sabadito rico para platicar de un tema que a muchos y a muchas nos está preocupando. Yo les decía, han tenido palpitaciones, han tenido que se sofocan, esa sensación de que les falta aire, sudoración. Bueno, pues el día de hoy tengo una expertaza para hablar del tema, Estelita Durán, y vamos a hablar de ataques de pánico. ¿Cómo estás, queridísima? Mi reina, te extraño, te quiero abrazar, ¿qué te digo? Muy feliz de estar aquí contigo y con todo tu público. Feliz. Cara. Lejitos de cuerpo, yo siempre he dicho, pero cerquita de corazón. Es una pena, es una buena forma también de trabajar y de comunicarnos. Y me encanta que nos tomes la llamada para que puedas ayudar a todas las personas y todo el público de Hablando de Mamá, para hablar de este tema, porque muchas personas hoy en día están sintiendo esta sensación de ahogo por toda la presión que tienen y a lo mejor de voy a morir, porque es una sensación horrible. Entonces, vamos a hablar de los ataques de pánico, ¿no? A ver, tú platícanos. Justo, es mi mero mole, tú lo sabes. Justamente mi doctorado es gracias a una investigación que hice en relación a los ataques de pánico y me siento muy orgullosa de los resultados que obtuvimos. Pero efectivamente, ahorita el grave problema es que los ataques de pánico tienen síntomas muy similares a los que te están diciendo constantemente que tienes si te da COVID, que es la sensación de opresión en el pecho y la sensación de asfixia. Entonces, cuando hay una situación amenazante, es muy normal que empecemos a desarrollar síntomas de ansiedad y este es el más característico. Entonces, ahorita efectivamente mucha gente está cayendo en el cuadro de ataque de pánico pensando que ya se contagió de COVID. Entonces, la amenaza está, claro, es real, por supuesto, y evidentemente a la menor provocación yo ya digo, ya. Entonces, la mente catastrófica hace que empieces a desarrollar cualquier cantidad de síntomas, mi Gina preciosa. Ese es un gran problema. ¿Hay personas que son más susceptibles a los ataques de pánico o no? Porque me imagino que hay personas que lo han sentido y que ahorita a lo mejor se han hecho más frecuentes o más fuertes. Pero a lo mejor alguien que nunca lo haya sentido y de repente lo empieza a sentir, ¿también está llegando a suceder? O sea, ¿el estrés lo dispara o qué dispara un ataque de pánico? Básicamente la sensación de amenaza y la mente que llega a creer que si con esto, con este contagio, yo me puedo morir. O sea, el tema es la idea catastrófica de muerte. Entonces, es eso. ¿Es Entonces, el estrés? es la amenaza. Porque realmente estresas, te das cuenta, tú puedes estar muy estresada por tu trabajo, pero esto es una amenaza, por eso es más fuerte. O sea, la reacción es mucho más violenta en tu cuerpo que cuando te sientes estresada, que estás tensa, que estás de malas, que pues a lo mejor sí tienes algo de palpitaciones, pero el ataque de pánico, mi reina, es como si tuvieras aquí la pistola en la cabeza. O sea, eso es horrible. Por eso, sí, la gente siente que se está muriendo o que se va a morir. Es por eso que es terrible. Quieres irte al hospital en ese momento. A mí una vez me dio y fue la cosa más espantosa de mi vida. Es espantoso. De verdad sientes que te mueres. A ver, ahora dime una cosa. ¿Quiénes son más vulnerables a tener un ataque de pánico? ¿Los hombres o las mujeres? Y me gustaría también que me hablaras de los chavos, porque hoy en día estamos viendo muchos niños que están teniendo mucho estrés, muchos miedos, porque a lo mejor hay miedos que son reales y miedos que no son reales. Y los papás, mira, les damos todos los miedos de nosotros a los hijos, los absorben como esponja. Entonces yo quisiera saber si también en niños están presentando sus ataques de pánico y en adolescentes. En adolescentes y en niños, por supuesto, y efectivamente ellos son muy vulnerables, porque tiene que ver con tus estructuras fundamentales de autoestima y de seguridad, sobre todo la de seguridad, que es la que ahorita se está viendo seriamente vulnerada, pero en todos.
Entonces, si esas estructuras son frágiles, es mucho más fácil que empiecen a desarrollar cualquier cantidad de síntomas que tienen más que ver con un tema de ansiedad que con una enfermedad real. Entonces sí, tiene que ver con esas estructuras. Si están frágiles, peor. Oye, si ya tuviste un antecedente más, perdóname, mi amor. ¿De mujeres a hombres? Mujeres. ¿Más La mujeres? incidencia estadística exactamente más o menos te habla de que somos un 55% de mujeres y un 45% de hombres, más o menos. No, pues ahí está, y me imagino que también hay edades, ¿no? Que se debe de presentar más, y si a lo mejor tienes una mamá que le dan y una tía, y a lo mejor hasta por aprendizaje, ¿no? No, pues es que se contagia, o sea, si tú te voy a poner un ejemplo muy estúpido, pero para que la gente me entienda. Imagínate que de repente varias personas empiezan a voltear al cielo con una cara de horror y tú estás junto a ellos, ¿qué es lo que haces? Lo mismo, ¿no? Porque, ¿qué están viendo? ¿Qué están viendo que yo no? Y que les está asustando tanto. Entonces, pues ya me contagiaron, ¿no? Ya me contagiaron porque están percibiendo amenaza. Entonces, me contamina también esa sensación de amenaza que me está mostrando. Imagínate, mi mamá, mi papá, mi Superman, está con ataques de pánico, pues, ¿qué está sintiendo que yo no? ¿O qué está percibiendo? ¿O qué sabe que yo no? Claro, voy a poner mi cuerpo en alerta. Y sabes qué, que ahorita yo creo que como estamos viendo los síntomas del COVID, bien que lo dijiste ahorita y qué padre que haces esa relación, ya sentimos todo, porque yo de repente me duele la garganta y ya estoy pensando y estoy oliendo lo que estoy comiendo a ver si huele. Si tienes todavía olfato. Porque la mente es bien poderosa. Y el otro día me dice mi hija, me dio mucha risa porque me dice mi hija, ay, me da como que no huelo, no. Agarré un bote de café y se lo abrí y dije, huele. Y digo, ay, no, sí huele. Y dije, bueno, ya. Ay, qué linda. Qué buen ejercicio. De verdad que me malviajé. Hasta dónde puede llegar la mente de que ya piensas que tienes todos los síntomas tú o tus hijos. Vamos a ver, porque hablamos de sofocación, ¿no? Que dijiste de que, a ver, ¿cuáles son los síntomas para el ataque de pánico? Diga, si tengo, no tengo, o a ver, ¿qué onda? Si es ataque de pánico, generalmente los más comunes, porque a veces se le suman algunos otros, pero ahí te va, es taquicardia, descarga de adrenalina, ese hormigueo que te corre por todos lados y dices, chin, a lo mejor ya me dio un derrame cerebral, ¿no? O con esta taquicardia ya me está dando un infarto, ¿no? Taquicardia, descarga de adrenalina, sensación de asfixia, que pues es la típica ahorita del COVID, ¿verdad? La sensación de desesperación, de querer salir corriendo, de quererte salir de tu piel, así, y la desrealización es una de las más feas, que es que no tocas realidad, que es que algo malo, muy malo está a punto de suceder. Entonces, empieza esa mente catastrófica a hacerte una mala pasada porque por aquí ya está pasando que algo muy grave está a punto de sucederte. ¿Cuánto dura un ataque de pánico? A ver, ¿cuánto te puede dar? Porque la situación que me estás diciendo es horrible. ¿Cuánto dura? Es horrible. Puede durar 20 minutos, 1 hora o más. Híjoles. No es así de que, ay, y ya. O sea, 5 minutos y ya. No. Te atrapa y te lleva y te da una revolcada como una ola, como no tienes una idea. Ahora, dime una cosa. ¿Qué hacer cuando te dé un ataque de pánico? ¿O qué debemos de hacer si vemos a alguien que le está dando un ataque de pánico? Ay, pues unos años, a mí en un año nuevo me dio, bueno, pero ya cuando me fui a dormir, y yo dije, es que comí demasiado postre, fue el azúcar que se... Pero sí me puse, me acuerdo que ni sentía ni parada, caminaba, me sentía así con unas palpitaciones y mi esposo se levantaba y ya no sabía ni cómo tratarme. No sabemos cómo tratar a la gente que le da un ataque de pánico, ni qué hacer nosotros si nos da. Me gustaría que nos platicara sobre eso. Ahí te va. En otra ocasión, cuando ya el virus no esté, lo mejor es abrazar. Lo mejor es abrazar al otro muy fuerte, porque te acuerdas que te dije hace ratito que la estructura de seguridad es la que está vulnerada. Cuando tú abrazas a alguien, lo remontas al vientre materno, en donde estábamos abrazaditos del vientre de nuestra mamá. Cuando haces esto, cuando aprietas a una persona, le regresas su seguridad, le das tu propia seguridad, ¿ok? Si esto no se puede, o si lo haces con mucho cuidado, con careta o lo que tú quieras, puedes contenerlo. Esa es una. Pero como te digo, pues ahorita eso está medio prohibido, ¿no? Otra, empezar a respirar, sentarte o acostarte
respirar muy profundo por tu nariz y exhalar por tu boca con fuerza. O sea, hacerlo con fuerza hacia adentro y hacerlo con fuerza hacia afuera unas 20 veces, más o menos. La meditación también está funcionando muy bien y bueno, pues tú sabes que lo mío es la hipnosis y la hipnosis te los desactiva. En el segundo bloque vamos a hablar de la hipnosis, justamente, pero a mí me gustaría decir, esto de inhalar y exhalar fuerte es porque necesitas oxígeno para tu cerebro, para calmarte. Creo que la respiración es bien importante para cuando estás... Totalmente. Es vida. Ya, tranquilo. O sea, todo mundo te dice eso hasta cuando vas a tener un hijo, ¿no? Te dices, exacto. Respira, exacto. Es que la respiración es el mayor signo de vida que tú te puedes dar. Y fíjate, ahorita es lo que es el tema, ¿no? O sea, la gente se está muriendo porque deja de respirar. Es muy fuerte. Entonces, si tú estás en contacto con ese mecanismo que te hace estar en contacto con la vida, es la mejor herramienta y arma que tiene una persona que de repente le da, porque le puede dar acompañada, sola o manejando, en cualquier momento y en cualquier lugar le puede dar. Y son más, antes de irnos a la pausa comercial, nada más contéstame esto, ¿se dan más en la noche, en el día o hay algún horario? Después de las 6 de la tarde es la incidencia estadística en mi investigación. Hazte cuenta como que hubo un pico muy grande en mis curvas, justamente a partir de las 6 de la tarde. Y sí hay una razón. ¿Te la digo ahorita o después del corte? No, después. Vamos a una pausa comercial y regresamos con la razón que nos diga Estelita Durán, ¿va? De por qué da a ciertas horas el ataque de pánico. No se me vaya a ver. Y bueno, pues regresamos con Estelita Durán, que ella es psicóloga, pero pues además... A ver, tú presúmete tú solita, porque yo tengo... ¡Ay, cómo crees, mi Gina Bella! Pues, ¿qué les digo? Pues, bueno, yo soy la directora del Centro de Psicoterapia Breve e Hipnosis aquí en la Ciudad de México y pues tengo la licenciatura en Psicología Clínica, o sea, soy psicóloga de formación. Hice luego la maestría en terapia familiar, tengo la especialidad en terapia breve por el MRI de Palo Alto, California, y luego hice una especialidad en hipnosis en el Milton Erickson y luego hice un doctorado. Ya me abrumaste, ya con tanta. Vamos a hablar un momentito más de lo de la hipnosis, pero se quedó con algo, mi Estelita, que decías tú sobre el horario y que había una razón. Explícanoslas, por favor. Así es. Todo tiene que ver con el tema de seguridad. El animal, cuando el sol se está poniendo, el animal, y nosotros somos unos animales también, racionales, pero al final animales, se empieza a poner el sol y entonces empiezan a ser vulnerables para la caza. Ajá. Esa es la razón. Esa es la razón. Más, qué bonito, ¿no? Por la noche, por el horario. Exacto. Sí, porque ya se va a esconder, o sea, se va a esconder el reflector que me hace poder ver a la amenaza. Ándale, pues. La oscuridad me hace que yo no pueda ver la amenaza. Okay. Y además yo creo que estás en menos alerta, ¿no? ¿Será que cuando tú en el día estás así como que más tensa pensando en otras cosas y cuando llega ya esos horarios ya como que tu cuerpo empieza a relajarse y entonces es cuando ya toda la tensión acumulada del día o de la semana a lo mejor se puede venir a proyectar, ¿no? Podría ser también. Se suma. ¿Qué? ¿Cuál es el tratamiento para, porque, a ver, repetimos, subrayamos, tener ataques de pánico es horrible. Hay personas que las tienen con frecuencia y les duran, ¿no? Y sí. ¿Qué tratamiento hay? Tú ya nos hablaste del poder de los abrazos, que es maravilloso, pero ya cuando está sucediendo, se quitan los ataques de pánico. Justo yo lo que probé en mi doctorado, en mi tesis, fue un tratamiento que hicimos aquí en la clínica de hipnosis y programación neurolingüística que los desactiva, Gina. O sea, no es magia tampoco, o sea, no te creas que es una sesión y bye, no, es un proceso, porque lo que se hace es toda una nueva programación a nivel inconsciente, en donde lo que se va a programar terapéuticamente, la palabra terapéutico significa insistente, cuando te fracturas una mano, lo que sea, bueno, tienes que ir a tu terapia de rehabilitación, pues varias veces, no es con una y ya, ¿no? Lo mismo pasa con la mente, pero la hipnosis es muy poderosa, porque nos hace llegar al inconsciente en donde está guardada la información de amenaza. Entonces, ahí es en donde convencemos al inconsciente de que no hay tal amenaza, de que estás bien, de que estás segura, de que estás seguro y de que lo que haya sucedido o esté sucediendo está afuera. Tú adentro estás bien y todo está en orden. Oye, ¿y con cuántas terapias? ¿O depende del paciente?
¿O es No, algo rápido que puede durar años? hay una estadística que justamente fue, o sea, está documentadísima, que son 20 sesiones distribuidas 2 veces por semana idealmente para poderlos desactivar completamente. Estamos hablando de un proceso terapéutico de 2 meses y medio. La verdad no es mucho para un trastorno tan grave, porque es muy grave. La gente en serio no vive, sufre ataques de pánico. Oye, y hay muchos, me imagino que además de psicólogos, algunos irán con psiquiatras, ¿no? Y que les den medicamentos ansiolíticos. Eso es horrible. Con todo respeto de los psiquiatras que me están escuchando, el medicamento psiquiátrico nunca cura, nunca cura. No te cura una depresión, no te cura la ansiedad, no te cura la esquizofrenia, te aletarga síntomas, eso sí, pero no te cura. O sea, realmente lo que te cura es hacer una nueva programación y que ante mismos estímulos tú tengas una diferente reacción. Y eso ni con ningún chocho, ¿eh? Con ningún chocho. ¿Y a todo mundo le funciona? ¿O hay candidatos? Es decir, no, tú sí por tu susceptibilidad, por cómo te manejas, Todos dormimos. todos dormimos. O sea, a todo mundo le sirve la hipnosis. Ahora, la hipnosis no es de que te pongan un relojito como en las caricaturas y te quedes dormido. O no, sea, es la hipnosis clínica. No, es una hipnosis diferente, es una relajación progresiva que tiene una correlación perfecta entre tono muscular y frecuencia cerebral. Entonces vamos descendiendo de frecuencia cerebral conforme vamos relajando al cuerpo. Llega un punto en el que llegamos ya a la frecuencia teta y entonces es ahí en donde hacemos toda la nueva programación. Un tabú que la gente tiene con respecto a la hipnosis es que es regresión necesariamente. No. O sea, en este caso es pura reprogramación. O sea, el paciente no me habla. En hipnosis no me habla. Yo soy la que hablo. Oye, y a mí me encanta esto de la reprogramación, porque de hecho también tú tienes un libro de eso, porque tú te puedes reprogramar para vivir en todos los sentidos. Ahorita hablamos de los ataques de pánico, pero te puedes reprogramar para, pues me imagino que para alcanzar el éxito, para si te dan miedo los aviones, pues para que no te den miedo, esas fobias. Todo esto es a través porque todo es en la cabeza. O sea, qué interesante este rollo de que todo lo hacemos, todos nuestros conflictos de vida son por lo que pensamos, ¿no? Totalmente de acuerdo, mi niña preciosa, así es. Entonces, sí, o sea, tú ya leíste mi libro, ¿verdad? Pues claro. harto caso ahí, harto caso. En relación a las enfermedades incluso. O sea, las enfermedades tienen un gran componente emocional que si sabes perfectamente de qué se trata o de dónde viene, lo puedes desafiar. ¿Qué nos recomiendas así a grandes rasgos? Porque ahorita oímos COVID, enfermedad, muerte, y entonces estamos saturados porque además, yo no sé, el ser humano también lo ves en el noticiero, pero te metes a las redes sociales y ya lo platicaste en el chat, de aquí ya te mandaron el que hay no sé qué, que no sé qué, entonces te empiezas a alterar. ¿Tú qué nos recomiendas como psicóloga hacer para bajar estos niveles de estrés y no llegar a ataques de pánico? Porque hay que decir que cualquiera los puede sufrir. Si no las han sufrido ahorita, al ratito. Sí. Podemos sufrir, o sea, no. Por supuesto. No estar tan pendiente de todas las noticias. Hay gente que está obsesivamente en internet buscando notas de si ya salió la vacuna, si qué va a pasar, si cuánto tiempo más, si cuántos muertos van. O sea, y además su plática es recurrente en este sentido, no salen de ahí. Cuando detectes a una persona así, o si tú que me estás escuchando eres de estas personitas, ¿verdad? Trata de ya no estar en contacto con tanta información, porque además hay mucha fake news, mucha. Y cuando la validas, o sea, hazte cuenta, llega una información y te dicen, no, es que ya en tu colonia, no, ya, está terrible, estás en foco rojo, entonces ya casi piensas que nomás por respirar, aunque estés en tu casa, como estás en la colonia, me da igual como le quieras llamar, ya te vas a contagiar. Entonces validas esa información, permea a tu inconsciente y ya te fregaste, ¿me entiendes? O sea, es un trabajo personal. Todas las personas que nos están oyendo, para no contaminarse con todo lo que se dice, porque hay gente que le gusta también meter miedo. Y los ataques de pánico, al final de cuentas, es el miedo que tenemos adentro y que no sabemos cómo manejarlo, ¿no? Totalmente. Es una lucha de nuestro cuerpo de que salga el miedo y que incluso te puede poner en riesgo un ataque de pánico. No sé, alguien que pierde el control y que se salga corriendo y que la atropella. O sea, sí llega a suceder. Claro, por supuesto, sí. O sea, sí sucede. Y sí sucede. Y se ponen en riesgo horrible, incluso se pueden caer por las escaleras, sí,
puede suceder una tragedia. ¿Cuántas veces hemos sabido de que en los temblores no es por el temblor, sino por el accidente que sufrió porque no se pudo controlar el miedo? Entonces sí, en un ataque de pánico, aunque no haya un temblor o aunque no haya un estímulo, si está viviendo la persona el ataque de pánico, se les nubla también la mente, entonces las reacciones que tienen pueden ser extremas. Híjoles. Y cualquiera podemos sentir pánico, ¿eh? O sea, hablaste Todos. de personas que de verdad nada más empiezan a oír la alarma sísmica y ya Sí. entraron en un ataque de que no saber cómo reaccionar. Y creo que eso es lo peligroso, que te nuble el juicio y entonces en lugar de tratar de salvar tu vida, pues no lo haces. Ahora. No, y te la pierdes igual en un accidente. Qué terrible está eso. Bueno, pues entonces no nos confundamos. Lo que nos dijo Estelita puede ser de que sean ataques de pánico, que no sea COVID. Así que hay ese síntoma de que nos falte el aire puede estar similar la sensación a cuando hay esta enfermedad y sobre todo pues acudir con especialistas. ¿En tu caso estás dando terapia en línea? Sí, mi reina, por supuesto estoy. De hecho, tengo más, bueno, ahorita ya tengo la mitad y la mitad. Al principio tuve mi 90% de carga de trabajo era europea, o sea, eran todos los españoles. Y claro, de verdad, bendito Dios, ya estamos ahorita casi dando de alta a todos los españoles y ahorita sí se vino una oleada, gracias a Dios, de mucha gente que estamos pudiendo ayudar aquí en México con este tema de ansiedad. Entonces, pues bienvenidos todos. ¿Dónde Estoy aquí en la del Valle. ¿Puedo dar un teléfono? Claro, dale. Ahí va, es 55 56 87 4700 y también mis redes sociales es @EstelaDuranPhD, tanto en Facebook como en Instagram, y también tengo una página de internet que es www.terapiabreve.com, en donde pueden incluso encontrar inducciones hipnóticas para seguridad y para contactar a ese poderosísimo genio que vive dentro de ti. Y busquen su libro del genio interior porque ahí por favor. Te agradezco muchísimo, querida Estelita. Te mando te amo, preciosa, te extraño ya, por favor, urge vernos. Ojalá, a ver qué Dios dice, pero mientras... Harta ropa que lavar, como digo yo. Mucho. Vamos a ir a una pausa comercial y regresamos. No se vayan porque vamos a hablar con Arlette Medlich sobre las nuevas formas de conseguir trabajo. No se vayan. Gracias por seguirnos acompañando en Hablando de Mamá. Espero que ya me sigan en mis redes. En todas estoy como Gina Ibarra-TV y por supuesto seguir todas las redes de Grupo Fórmula con el hashtag Abriendo la Conversación para que se enteren de todo lo que hacemos, todos los que trabajamos aquí en Fórmula. Y bueno, pues hablando de trabajo, yo les quiero presentar a mi queridísima Arlette Medlich. Ella es especialista en recursos humanos y vamos a hablar de un súper tema el día de hoy. ¿Saben por qué? Porque muchas personas están preocupadas porque se quedaron sin trabajo y es momento de hablar de cómo sería la mejor manera de conseguir trabajo en esta época en la que pues muchos están pues desolados y las oportunidades y las formas de hacerlo seguramente están cambiando. Te saludo con todo el gusto del mundo, querida Arlette, ¿cómo estás? Hola Gina, muy bien, muchas gracias y encantada de estar contigo y con todo tu auditorio una vez más. Ay, Arlette, ¿qué cosas? Ha cambiado todo esto en el sentido que pues ya no vas y tocas a la empresa. Hoy muchas personas, y a lo mejor tienes tú la estadística de cuántas personas hoy en día están sin trabajo y es una cosa que nos está preocupando muchísimo a todos como familia y como país. Así es, Gina. Sabes que tú recordarás que el año pasado hablábamos contigo justamente de que ya la modalidad del trabajo, de cómo pedir trabajo estaba cambiando desde mandar un currículum en forma línea, ya no directamente en las empresas, y como que toda la gente lo veía como lejano. La gente quería seguir llevando el currículum a la empresa o quería seguir enviándolo a todos los correos electrónicos que se encontraba por ahí. Sin embargo, esta pandemia nos vino a cambiar muchísimas cosas y entre ellas justamente la forma de cómo buscar empleo. Sí es una realidad, Gina, que hoy la situación de mercado laboral en el país está completamente detenida para muchas posiciones. Sin embargo, también hay otras industrias que sí están requiriendo contratar personal, pero aquí lo más importante es saber qué industria está requiriendo personal, enfocarnos a esa industria si es que contamos con el expertise, con los conocimientos que están requiriendo y si no, Gina, prepararnos para cuando el mercado laboral otra vez reinicie o se active, estar listos para poder obtener un empleo lo más pronto posible.
Ok, pero estas formas han cambiado mucho porque ya nos hablabas antes de que eran, ya no es de ir a tocar, ¿no? O sea, ya era como que mandar por estas plataformas, por internet, ¿no? Mandar tu currículum y entonces hoy en día pues es lo que seguramente se seguirá haciendo. Ahora, a mí algo que me preocupa mucho, y yo lo hablo desde el punto de vista como mamá, Arlet, porque tengo un hijo que está en la universidad y que justamente este año yo siempre le he dicho, la mejor escuela en la vida es que entres al ambiente profesional. Vas a aprender muchísimo en la universidad, pero no hay nada como la práctica. Y a mí si algo me preocupa es que ahorita es que empiecen a tocar puertas y de que les digan, sí, pero haces home office. ¿Dónde aprendes esa expertise de la gente con la que trabajas? Porque mucho aprendes del ejemplo de tus jefes o de la gente que está contigo. Y eso a lo mejor pues, se va a acabar. Y esa parte yo sí le he pensado y como que sí me preocupa un poquito pensando en los jóvenes. Claro. Sabes, Gina, que hay una situación que hemos estado analizando dentro de las muchísimas que se han suscitado sobre la marcha en esta pandemia y una de ellas justamente lo que acabas de mencionar, la parte de los jóvenes. Incluso ya se les llama a los jóvenes que están buscando ahorita trabajo a la generación confinada. ¿Por qué? Porque se van a encontrar con un mundo y con un país completamente diferente, Gina, hoy, donde va a ser mucho más difícil poder involucrarte en el mercado laboral o poder conseguir un trabajo mucho más rápido. Entonces, se habla de que hay un porcentaje muy alto de jóvenes que van a egresar y que no van a tener la oportunidad rápidamente de ingresar a una empresa. Se habla de jóvenes que están estudiando ahora y que no van a poder terminar sus estudios básicamente por el cambio de la modalidad en línea y otros por el tema económico. Entonces, va a ser una generación definitivamente muy impactada por esta pandemia, pero que aún así, Gina, tienen que salir a flote y tienen que poner todo su esfuerzo para llegar al mercado laboral. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y yo lo comentaba hace un momento, por ejemplo, para todos los que quieran buscar empleo en esta época, hay que estar activos en los perfiles sociales, en los perfiles, en las redes sociales y los perfiles profesionales, por ejemplo, como LinkedIn, en la que hay que estar constantemente actualizado nuestro currículum, hay que saberlo manejar, hay que saberlo poner para que sea muy visible, como con palabras claves, pues con fotografías bastante formales, tratando de generar todo nuestro expertise. Aunque lo mencionas, Gina, a lo mejor cuando tienen experiencia porque son jóvenes, no han todavía salido al mercado laboral formal, pero sí impacta el que hayan trabajado en cualquier otra cuestión, como becarios, ayudando a alguna empresa, incluso trabajando en algún supermercado, en alguna cafetería. Toda esa información, aunque pensemos que no va a sumar, sí suma y sobre todo, insisto, para personas recién egresadas. ¿Por qué? Porque te habla de que ya tuviste una disciplina de trabajo, de que ya tienes una filosofía de empresa, de que la curva de aprendizaje va a ser mucho menor a alguien que no ha tenido ningún contacto con alguna empresa en el mercado laboral. Entonces, toda esa información va a ser muy interesante para que la puedas plasmar en estos perfiles sociales. Es decir, más que mandar hoy tu currículum a todas las vacantes que veas y a todos los currículums que te encuentres por ahí que te recomiendan, lo más importante es estar activo en las redes sociales y tener información todos los días visible y estar participando constantemente. Hay muchos blogs en estas redes profesionales en las que puedes interactuar con tus conocimientos, con algún artículo importante que puedas compartir, con algún comentario interesante. Todo eso te va a ser visible para que siempre estés activo, porque hay dos formas de que estés en el mercado laboral en redes sociales, activo e inactivo, porque yo puedo plasmar todos mis datos y ahí dejarlos hasta que alguien me vea. A participar activamente en estos blogs, en esta información, en compartir datos profesionales que tengan que ver con mi carrera o con lo que me quiero llegar a desempeñar y que toda la gente me pueda ver. Eso es de vital importancia. Y también algo bien interesante, Gina, y que yo creo que todos, incluso en lo personal, lo estamos haciendo, es capacitarnos durante esta pandemia. Hay una infinidad de cursos, incluso la mayoría son gratuitos en diferentes herramientas, por ejemplo, desarrollo de Excel, de Outlook, de Word, en trabajo en equipo, en liderazgo, en desarrollo de diferentes habilidades que podemos tomar y que hoy podemos acumular y hacer un aprendizaje mucho mayor con estos cursos. Para la hora que salgamos, pues tengamos también mucho más herramientas. Hoy nos dimos cuenta que las herramientas digitales, por ejemplo, juegan un papel muy importante y no todos
contábamos con esas herramientas. Pensábamos que sí, que las manejábamos, que sí, el decir que yo manejo más o menos el Excel, el Word, el Zoom, por ejemplo, que hizo una herramienta completamente importante, lo medio la manejábamos. Hoy es indispensable, Gina. Nos dimos cuenta que la curva de aprendizaje para todos los que se fueron a sus casas y que no sabían manejar las herramientas fue mucho más larga, más grande a los que sí tenían ya una noción. Entonces, el capacitarnos hoy en todas las herramientas digitales es hoy un sí o sí indispensable para regresar al mercado laboral. Y que seguramente para ellos será mucho más fácil porque están más metidos en la parte digital que nosotros, ¿no? Creo que nosotros tenemos que aprender esa parte y lo hablo desde mi forma personal, pero va a ser un aprendizaje para todos porque incluso para uno relacionarte con las personas que trabajan contigo, pues es diferente, ya el contacto físico, la experiencia que nosotros también les podamos dar a ellos, pues ya no es contacto con contacto como es oye, fíjate esto, checa lo otro. Ellos van a tener que sacar experiencia de donde puedan, porque creo que sí les va a costar un poquito más de trabajo, querida Arlette, es un reto muy grande. Ahora, a mí me gustaría preguntarte, porque va a haber empresas que ahorita están bien cómodas y dicen, ay, pues si el home office, pues la verdad es que hasta ahorro un buen. Entonces, estas nuevas generaciones, porque nosotros que ya hemos trabajado por muchos años, pues ya si te quedas trabajando en home office, ya viviste esta parte. Los chavos que nunca la han vivido, seguramente no le extrañarán, pero sí será algo diferente y muchos tendrán que trabajar desde su casa. ¿No les va a quitar algo en este sentido de relación humana con las personas? O sea, ¿cómo van a ser las nuevas formas de trabajo? ¿O esto es temporal? ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué dices tú? Cuando venga la vacuna ya todo el mundo otra vez a las oficinas y como siempre. ¿Cómo lo ves tú? Fíjate que es una pregunta bien interesante, Gina, porque ha sido todo un caso de estudio desde que empezó esta pandemia. En México nos tardamos muchísimo tiempo en adaptar los esquemas de home office. Fuimos de los últimos países en Latinoamérica que adoptamos esquemas justamente porque nuestra cultura es, no en todas las compañías ni en todos los líderes, pero sí en la mayoría, de que si no te veo que estás trabajando, quiere decir que no lo estás haciendo. Tengo que estar arriba de ti para realmente confiar en que vas a trabajar. Y justamente por esta cultura fue que nos tardamos muchísimo en adoptar esquemas de home office. Hoy estuvimos obligados, como ya lo sabemos, a adoptarla. Y entonces, pues, me gusta o no me gusta, lo tuvimos que hacer. Y fue un aprendizaje prácticamente desde cero, Gina, porque no estábamos acostumbrados en la mayoría de las empresas a utilizar estos esquemas, únicamente para pequeños puestecitos, para, pues sí, la mujer que tiene un hijo, bueno, le voy a dar la oportunidad, la chance que lo pueda hacer, pero ni siquiera convencidos. Le ha convenido a muchas empresas, ya nada más tenemos un minutito, a mí me gustaría que me dijeras nada más, ¿tú crees que esto se quede ya de forma permanente o no? Sí, se va a quedar definitivamente el home office, como ya lo he comentado, llegó para quedarse. Muchas compañías incluso ya vieron los grandes ahorros, ya que pasaron la curva de que vieron que sí pudieron ser eficientes sin estar con esa supervisión directa e inmediata con la gente, que ya vieron la eficiencia, que ya vieron la productividad, vieron también los ahorros, Gina, de estar rentando grandes edificios, grandes oficinas, y entonces sí seguramente están viendo que hasta forma indefinida muchos puestos se puedan quedar ya. Okay. Esquemas de Dame un contacto que ya se nos acabó el tiempo, quería Arlette Medlich. Claro que sí. Estoy en redes sociales como Arlette Leal Medlich, tanto en Facebook, en Instagram, como en Twitter, donde siempre manejo muchísima información de empleo, estadísticos, gráficos que pueden consultar. Muchas gracias, te mando besos. Gracias. Y vamos a ir a una pausa comercial y regresamos, no se vayan. Ya estamos de regreso y una de las palabras o de la palabra que hemos oído es pandemia. Lo hemos oído muchísimo, pero esto pues tiene años de existir y justamente para hablar de ese tema tengo aquí a mi queridísimo Rodrigo González. Él en su sección de Chismes de la Historia nos va a platicar un poquito sobre la historia de las pandemias. ¿Cómo estás, querido Rodrigo? Bienvenido. Muy bien, muy contento de verlos. Oye, Rodrigo, cuando escuchamos esta palabra de pandemia hasta se nos pone la piel chinita. Esto, pues la gente la conoce desde hace muchísimos años. A ver, platícanos un poquito sobre la historia. Así es, pues son enfermedades que tienen una rápida expansión y su propagación es como muy inmediata y el número de personas afectadas es muy significativo, por lo menos el 14% de la población, y ahí ya se considera que es una pandemia, con lo cual estas afecciones a lo largo de la historia han estado presentes, o sea que tampoco es un tema ajeno, lo que pasa que quizá no nos había tocado a nosotros ninguna
o ninguna de manera tan cercana, porque en el siglo XX, desde luego que ha habido varias pandemias, pero que quizá no nos habían tocado de manera tan inmediata o tan directa, y por eso a veces lo veíamos con mucha lejanía, a diferencia de la actual, que pues sí está muy presente y además tiene una divulgación como antes no se había visto, porque ni siquiera los medios de comunicación existían como para hacerlo, ¿no? O sea, hay A ver, pero platícanos de epidemias estas. que Yo no tienen sé si la peste 10, bubónica o todas estas, platícanos de estas por y cómo la vive supuesto. la gente. A ver. Hay pestes que tienen historia de hace 10,000 años, ¿no? Y que no se tenía conocimiento, obviamente, de difusión en ese momento, pero ahora podemos hablar, por ejemplo, de la peste de Justiniano en el año 1500 aproximadamente, que afectó al 40% de su población e incluso al propio Justiniano, que se extendió por toda Constantinopla y que pues tuvo consecuencias catastróficas, desde luego, en temas de salud y económicas, pero que al final pues se logró controlar y salieron adelante. Eso como por ahí de la época de Justiniano, en el año 500 y fracción, o mediados del siglo VI. Y después tuvimos la peste negra, que tuvo 2 episodios muy importantes. Uno hacia la Edad Media y después hubo como otro rebrote muy importante hacia el siglo XVI, y que se transmitía por las garrapatas, digamos, que estaban en las ratas y que viajaban en los barcos, y así es como se empezó a propagar por todo el mundo, pero no sabían cuál era su origen hasta el segundo rebrote, que ya entendieron que era por medio de las garrapatas que estaban en las ratas y que esos contagiaban. Y cuando llegó la colonización europea a México, pues la trajeron con ellos, y en América no tenían, digamos, el sistema inmunológico, o era un sistema inmunológico más débil porque no se habían enfrentado a ninguno de estos tipos de enfermedades, y se empezó a propagar pues también aquí y afectó a muchísima gente, y de manera sobre todo muy rápida. O sea, llegó a porcentajes del 60-65% de la población. Eso es absolutamente altísimo, y se decía negra porque se afectaban las glándulas y empezaban a tomar un tono negrizo en la piel, y entonces cuando veían que ya tenían la peste negra, pues definitivamente los ponían, los aislaban junto con los muertos, o sea, ni siquiera con los enfermos, sino ya con los muertos de la peste, a esperar sus últimos Oye, Rodrigo, alientos. yo no sé Tremendo. si sea la época, pero yo me acuerdo, bueno, leí alguna vez que cuando empezaba todo esto de las ratas, empezaron a aventar o a soltar gatos para que mataran a las ratas, porque de hecho los gatos estaban como bien estigmatizados, que eran las brujas, ¿no? Que decían que eran brujas metidas en el cuerpo de gatos. Pero cuando vino esta peste de las ratas, soltaron a los gatos para que mataran a las ratas. ¿Habrá sido en esa época o habrá sido de otra peste? Pues sí, lo saltaban. Al final no se lograba porque los gatos no se comían a las ratas, pero efectivamente había esa creencia o esa costumbre de que los gatos iban a acabar con las ratas. Digo, las podrán medio perseguir, espantar, pero pues no, definitivamente no se las comen. Pero sí tiene que ver definitivamente con ese episodio de la historia, ¿no? Otra peste muy interesante es la viruela, porque la viruela tiene 10,000 años de existencia y ahora ya es controlada, salvo que sean lugares muy recónditos o que no tengan ninguna condición de salud, que también existen hoy, siglo XXI, y están presentes, pero que quizá no son lejanos y entonces creemos que no pasa, pero sí, todavía hay lugares donde la viruela hace sus perjuicios. Sin embargo, la actualidad ya nos permite tener una cura, una prevención, una vacuna, etcétera, que nos ha permitido pues librar esa pandemia que a lo largo de la historia ha causado muchos estragos en distintas épocas históricas, y que sigue presente hasta nuestros días, pero ya con un control importante, ¿no? Que creo que eso es la cuestión con las pandemias, que cuando ya se encuentra una cura, una solución, una salida, un medicamento, pues ya su gravedad mengua, ¿no? Como el VIH, que al ratito hablamos de él, pero ya la gente con VIH
ya no se muere si se atiende a tiempo. Ya hay medicamentos suficientes para que tengan una vida, pues digamos, estable. Oye, pues ya no podemos hablar del VIH porque ya se nos acaba el tiempo. A mí me gustaría que Ay, me falta la 30 gripe segundos, española es y el fin. rapidísimo, en 30 Es segundos. que hay tanto que decir de estas pestes, pero creo que el gran aprendizaje es que, pues en la medida que tenemos los cuidados de unos con otros, en la medida que se encuentran las soluciones, pues estos episodios de la historia siempre han pasado y pasará y saldremos adelante en cuanto haya la cura. Simplemente hay que ser pacientes y previsores. Bueno, pues te agradezco muchísimo. Rodrigo, dame rápido un contacto. Claro que sí, La Infinita Compañía en redes sociales, donde los esperamos este jueves para una función en línea a las 8 de la noche. Bueno, muchísimas gracias. Soy Gina Ibarra, les mando muchos besos. Gracias, Buddy, gracias, Angie, y gracias a todo el foro que está ahí en Grupo Fórmula. Cuídense mucho, Dios con nosotros, y hasta la próxima semana. Bye, bye. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.